Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información en Pulso Latino. En Aruba próximamente vendrá una nueva atracción tanto para turistas como para locales. Después de años de pensar qué hacer con un avión, así como lo oyen, un avión de la compañía aérea Air Aruba, sus propietarios decidieron que este se convirtiera en un museo-restaurante. Pero hay una historia tras esta noticia. Veamos por qué. En las vías de Aruba hubo un suceso que llamó mucho la atención de conductores y transeúntes. Se estaba transportando un avión de la compañía aérea Air Aruba que dejó de operar en la isla desde el año 2000. Desde esa época muchos aviones fueron vendidos como piezas o simplemente los dejaron sin operar. Pero una familia de la isla que colecciona antigüedades decidió después de muchos años invertir en uno de estos aviones de Air Aruba, la cual fue la primera aerolínea en la isla y darle un nuevo uso. La idea que tienen es poder hacer de este avión un restaurante museo en el cual tanto turistas como locales podrán saber un poco de la historia de Aruba, de la parte aérea, pero también funcionará como un restaurante, convirtiéndose así en una excentricidad para sus visitantes. Una de las complicaciones que se tenía era la traspasada del avión hasta el terreno donde la familia creará el museo-restaurante, ya que transportar un avión así de grande no es tarea fácil y más encontrar el medio para hacerlo de la mejor forma. Pero los dueños encontraron la mejor forma y a la vista de todos los curiosos pudieron transportarlo y ubicarlo en su misma casa mientras le dan el uso final que le quieren dar. Según el futbolista uruguayo Luis Suárez, hizo todo lo que tenía que hacer para estar en condiciones óptimas para jugar. Así se expresó a la prensa desde la ciudad de Siete Lagoas, en Brasil. Si estoy en condiciones de jugar es porque estoy un 100%, si no, no estaría acá. No, el jugador que viene al Mundial, yo sabía que el primer partido era difícil que estaba, pero después sabía que si cumplía los plazos iba a estar al 100% y por eso hoy en día ya hice todo lo que tenía que hacer para estar en condiciones, si no le dejaría lugar a otro compañero. Ahora Luis, la derrota del otro día no acelera entonces en nada tu retorno. No, porque cumplí los plazos que teníamos pactados, el de no apurar, el de no exigir en ningún momento, que si sentía dolor o se me inflamaba la rodilla íbamos a parar o íbamos a perder y la verdad que en ningún momento no perdí ningún día, de los que empecé la recuperación no perdí ningún día, al contrario, todo día a día que fue pasando fue de mejor manera y por eso también me sentía con confianza. Ya todo el mundo sabe, lo vio el otro día, lo que es Inglaterra, el otro día creo que jugó mucho mejor que Italia y no tuvo suerte a la hora de finalizar la jugada, pero tiene jugadores de clase mundial que están en la Premier que lo están haciendo a muy buen nivel. En este tiempo de recuperación, más allá de la preocupación lógica del Liverpool por saber cómo ibas, ¿en algún momento te planteó que no te apuraras? No, en ningún momento. Siempre el Liverpool estuvo atento a todo, siempre estuvieron muy bien informados por parte de la sanidad de la selección, se manejó el tratamiento se manejó de muy buena manera, el club sabía todo, respetó todo el trabajo profesional que comparten acá en la selección y por eso no hubo ningún problema. Y hablando de este tema del Mundial, en Brasil existe un lugar que en este momento es más visitado por turistas que en otra época del año, Lapa. Está ubicado en Río de Janeiro y tiene una historia tras de sí que atrapa a sus visitantes. Como una gran torre de Babel, así es Lapa, el lugar preferido de hinchas y turistas por estos días en las noches de Río de Janeiro. En el centro de Río de Janeiro están los arcos de Lapa. Lapa, un barrio tradicional, epicentro del encuentro de políticos, intelectuales que desde comienzos del siglo anterior tuvo gran relevancia aquí en esta capital turística de Brasil. Los 42 arcos en estilo romano del antiguo acueducto Carioca son considerados como la estructura más importante de los vestigios de la era colonial y en plena Copa de Fútbol, como la capital del mundo. Especialmente en esta Copa del Mundo estamos recibiendo personas de todos los países, clases sociales diferentes y culturas diferentes. Aquí hay mucha diversidad, hay muchas culturas, muchos ritmos diferentes. Sé que es como la zona más bohemia de Río de Janeiro y por eso escogimos quedarnos acá en Lapa. Funk, electrónica, samba, bossa nova se dan cita aquí para poner a hablar a los amantes del fútbol que buscan conocer a Brasil. Me gusta y disfruto mucho. A Lapa es la poesía, es la bohemia del Río de Janeiro, es festa, es felicidad. Lapa es el espacio ideal para darle la vuelta al mundo en una sola noche, o al menos a ese mundo que está representado con los mejores equipos en el toque de la redonda.
Y si en el mundial pasado uno de los temas principales eran las bubucelas, ya que hacían un ruido estruendoso que en ocasiones hasta era molesto, en este mundial se llama epito y tiene un sonido bien brasilero. Allá miles de turistas compran este objeto que tiene un precio de cerca de $10, pero aprender a tocarlo, ¿será fácil? Bubucela brasilera, este es muy fácil, mira. Se llama epito, es la sensación. Reemplazó la ruidosa bubucela del pasado mundial. Vale 20 reales, unos 20.000 pesos, y todos quieren comprarlo. Colombia, Chile y México. Claro que además de animar al equipo, epito tiene otros usos. Despertar a la suegra, al amante, a todo. ¿Cómo le pita al amante para decirle que se... Hoy se le midieron al curso intensivo de epito los japoneses, los chilenos, CHI, ¡Chi! ¡Le! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le! y hasta los ingleses. Very good, listen. Epito. Epito. Ok. Wow. Aquí en Copacabana todos hacen el curso para tocar epito, un instrumento hecho en Río de Janeiro con madera del Amazonas y que sabe a carnaval. Iban de ley feliz, porque si antes vendía 30 epitos diarios, hoy sus ventas se triplicaron gracias al Mundial. Ya con la alegría del triunfo sobre Australia, los chilenos comenzaron a pensar en España. Partido difícil y de seguro muy emocionante, en donde seguramente los miles de chilenos de Cuiabá se trasladarán al Maracaná para apoyar a su selección. ¿Se imaginan ir por un día al Mundial? 100 hinchas fueron beneficiados con este viaje que de seguro se transformará en un imborrable recuerdo para estos afortunados. Los recuerdos de 1962 no dejaban tranquilo a Sergio. Él juró que volvería a ver a Chile en un mundial, tal como lo hizo en Arica frente a Rusia hace 52 años. El segundo mundial, en esa época estaba soltero, pero ahora me habría gustado ir con mi señora o con uno de mis hijos quizás. Jamás pensó que podría cumplir ese sueño. Hoy, a los 74 años y de una manera tan particular, Sergio es parte de un grupo de 100 afortunados que irán a Brasil, en un viaje relámpago de un día, para presenciar el duelo ante España en el Maracaná. Nervioso, total, porque como perdió tan feo España, entonces va a querer jugársela todo contra Chile para poder seguir en el campeonato. Esta es la primera imagen de todos los afortunados que compraron con una tarjeta de crédito en el retail y salieron sorteados para ir por un día al Mundial. Y en Brasil, los hinchas fieles de las diferentes selecciones se las ingenian para acompañar a sus equipos y alentarlos con todo su fervor, así como los argentinos, quienes viajaron en buses que a su vez los acondicionan como hoteles donde duermen, comen y hasta se bañan. Un grupo de hinchas argentinos crearon una idea loca, pero que ha estado resultando viable para ellos: viajar juntos al Mundial de Brasil 2014. Celeste y blanco, todo Copacabana. Y no es que sean ricos y tengan toda la plata para irse en avión, amanecer en hoteles, comer, etcétera, sino que lo hicieron al límite del presupuesto y viajaron por tierra, aprovechando la facilidad geográfica para comprarse un colectivo para ellos mismos, para no solamente viajar a Brasil, sino también para reformar el vehículo y convertirlo en una casa rodante con cocina, baño y todas las necesidades para el grupo. Estos hinchas argentinos, que siempre se han destacado por ser fanáticos del fútbol, acompañan a su selección a todos los partidos, así les toque dormir en un parque o en el mismo autobús. Y vamos a ganar la copa en casa de voces. Maradona es más grande que Pelé. Bueno, y para los seguidores y seguidoras del astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, nuestro querido aliado azteca de México, en su especial a la conquista de Brasil, entrevistó al jugador de Portugal que, a pesar de que no se resaltó en su juego frente a Alemania, sí es un deleite para sus fanáticas.
tal, amigos? Es un placer saludarlos y mucho más porque me encuentro, bueno, mejor imposible acompañada por Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás, Cristiano? Muy bien, muy bien. Qué gusto saludarte, gracias por la entrevista. ¿Cómo te gusta más que te digan, Cristiano o Ronaldo? Igual, depende lo que te gusta más, Cristiano, Ronaldo. ¿En tu casa cómo te dicen? Ronaldo. ¿Ronaldo? Sí. Ah, muy bien. Pero en el colegio me llamaban Cristiano. Podemos considerar que llegas en tu mejor momento, los hechos lo dicen, ¿no? Cada día sigues sorprendiendo más y progresando más en tu fútbol. Personalmente, ¿cómo te sientes? Yo me siento muy bien. La verdad que, como ha dicho antes de la Champions, ha tenido una mala suerte de tener poquitos problemas en el final de temporada, pero eso hace parte después de hacer una temporada muy larga, de hacer muchos partidos. Es normal que esas pequeñas lesiones puedan venir. Pero yo me siento bien. ¿Qué piensas de ese primer encuentro en donde lógicamente los reflectores están puestos sobre ti? Bueno, obviamente es una cosa que ya estoy acostumbrado. Como ha dicho, yo no soy el salvador de la patria, intento hacer mi trabajo, ayudar a mi país, sabiendo que es un mundial, todos los equipos quieren ganar y Portugal, bien que no es el favorito, tenemos menos presión. Sí. Y estoy muy contento, la verdad que estoy tranquilo, no presionado, porque estoy seguro que las cosas van a salir bien. En Brasil hay un grupo de niños de escasos recursos que prefieren una tabla que un balón. Les hablo de chicos que no ven un futuro en el fútbol, pero sí en las olas. De la misma forma que en Aruba, ellos practican diferentes deportes en el mar que los aleja de las calles y les dan un estilo de vida. En Brasil no todo es fútbol. Con este escenario, pequeños de Río de Janeiro encuentran en el mar el mejor salón de juegos. ¿La primera vez que vi no mar? La primera vez que yo vi el mar fue con un amigo. Él me invitó para acá y yo comencé a pegar onda con él. Pues sí, mar. Ahí yo fui y comencé a pegar onda. Pegar onda, surfear. Junior y sus amigos son surfistas de la favela Rocinha, la más grande de Río. Para ellos la diversión no está en las canchas de fútbol, está aquí, con las olas, en las playas de Leblon. Y aunque son principiantes en el arte de abrazar las olas y pese a su fascinación por el mar, tienen claro, eso sí, quién es la real estrella de Brasil. Neymar, porque juega mucho. En Río de Janeiro existen aproximadamente 1.200 escuelas oficiales de fútbol. Muchos persiguen el sueño de la fama y reconocimiento, sin embargo, y pese a la fiebre del mundial, existen otras pasiones que se abren en medio del enorme escenario natural de este país. No hace falta tener los atuendos de moda o marca. Para chicos de bajos recursos, como Junior, solo es necesario valentía. ¿Quién está en el mar? ¿Para dónde voy? Con Joao Víctor, mi amigo que está allá, a coger las olas. Y cerramos nuestra misión de Pulso Latino de hoy con las declaraciones de Lionel Messi sobre el video que está circulando en las redes sociales de su apatía al no saludar a un pequeño. Esto fue lo que dijo el astro argentino. Leo, ahí hablamos con tu viejo, porque se había instalado algo que no habías querido saludar a alguien y quiero que lo aclares acá en los micrófonos, porque hablábamos con tu viejo. Sí, hoy escuché que se estaba hablando, no quería saludar a un nenito, que le esquivé la mano. Por eso. Es una locura, ¿cómo no iba a saludar a un nene? Simplemente que no me di cuenta, pasé de largo, no sé en qué estaba pensando. ¿Te tenía mal eso? La verdad que sí, porque se estaban hablando tantas cosas que ¿cómo no iba a saludar a un nene? Es más, después me puse a hablar en la fila con los dos nenitos que tenía al lado, a reírme con ellos. Lo sentí mal porque me pareció que nada que ver, que se digan esas cosas cuando yo tengo sobrino e hijo y nunca haría una cosa así con unos nenes. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.